El día de hoy espero que a través de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y he venido analizando, hoy día vamos a hablar de la reconfiguración que Dios está haciendo en nosotros. Aunque tú no lo creas, a través de su palabra Dios ha estado reconfigurándonos. Porque nosotros fuimos creados con una configuración. En la eternidad fuimos configurados bajo el propósito de Dios. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de la reconfiguración, volviendo al diseño de Dios. Volviendo a lo que Dios siempre ha pensado de ti, siempre ha querido de ti, siempre ha esperado de ti. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando uno quiere depositar la confianza en alguien, uno hace una demanda? Yo espero esto de ti. Yo espero de ti. Tengo expectativas contigo. Dios tiene expectativas con nosotros. Dios tiene expectativas con tu vida. Dios tiene expectativas con quien tú eres. Dios tiene expectativas con lo que va a hacer contigo. Y todo lo que está en la tierra tiene su diseño en el cielo. La verdad de lo que vemos en la tierra es porque primero existió en el cielo. Tú exististe allá. Antes de ser una realidad aquí, exististe allá. Tú estabas en la eternidad de Dios. Tu nombre estaba ahí. Tu nombre estaba en la mente de Dios. Qué precioso es esto. Saber que tu nombre, ¿no? Quien, como quiera que tú te llames, Juan, Manuel, Carlos, Pedro, Pamela, Débora, Elizabeth, Lito, quien quiera que tú seas, tú estuviste configurado en la eternidad para estar aquí. Dios te tenía escogido. Tú estabas diseñado para venir a Él. Tú existías allá y cuando Él te configuró en su pensamiento, te hizo visible a través de una relación entre tu padre y tu madre. Por lo tanto, entre tu padre y tu madre, cuando hubo esa relación, tú no fuiste el resultado de una equivocación, ni el cálculo, ni el mal cálculo de los días. Tú fuiste una programación divina para ser expresado en este tiempo. Qué glorioso es eso, ¿eh? Pensar que yo y tú somos la programación divina de Dios. Dios se tomó el tiempo para diseñar cada curva de tu cuerpo, cada pliegue de tu rostro, cada cabello que está sobre ti, cada uno de tus ojos, tus oídos, tus manos fueron tejidas y diseñadas para que lucieras como luces hoy. Y así como luces hoy, así Él te ama. ¿No es eso bello? Entonces, dile a la persona que está al lado, si Dios me ama, a ti no te queda otra cosa que amarme. Vamos, díselo con confianza. Díselo con confianza, dile, si Dios a mí me amó así y me diseñó de esta forma, a ti no te queda otra cosa que amarme, porque si el Altísimo, el magnífico Dios te diseñó así y Él te amó así, no nos queda otra que amarnos los unos a los otros. Qué glorioso es esto, amén, amado. Juan capítulo 3, verso 13 dice lo siguiente, su palabra dice esto. Juan capítulo 3, verso 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie subió allá sino que el que descendió de allá. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Vea la verbalización que hay ahí. El Hijo del Hombre, el que descendió del cielo y estando en la tierra, está en el cielo. Porque nosotros, aunque estamos en la tierra, ¿dónde estamos? En el cielo. Amén. Nunca se olvide de eso. Usted está en la tierra, pero permanece en el cielo. Desde ahí usted gobierna, de lugares de gobierno, de lugares de administración. Aunque usted viva lo que vive en esta tierra, usted no es sacado de ese orden,
porque usted está en un orden celestial. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Él declaró esto, Él estaba en la tierra, pero Él dijo que está en el cielo. Cuando estas palabras son expresadas, nosotros podemos analizar y ver la magnitud de nuestra elección. Usted tiene una elección que usted todavía no puede evaluar porque usted todavía no es llevado hacia donde Dios a usted quiere llevarle. Dios está tomando el tiempo para llevarle al lugar que ha escogido. Dios sabe hacia dónde quiere llevarlo a usted. Dios sabe dónde lo va a posicionar a usted. Cuando Dios te sube al cielo, nunca bajas, aunque estás en la tierra. Esa debe ser tu convicción. Aunque suceda lo que suceda en esta tierra, tú permaneces sentado en el cielo. Aquel que no sube a la montaña de Dios no puede recibir el modelo, los diseños correctos. Subir es un lugar donde tú adquieres lo que Dios quiere para ti. Aquel que no sube a la montaña no puede recibir el modelo y diseño correcto de lo que Él desea manifestar a través de tu vida y con cada persona con la cual Él llama. Cada uno de nosotros portamos y poseemos un diseño único, por lo tanto, un propósito único también. Tú debes subir particularmente al Dios. Nadie puede subir por ti. Tú debes subir personalmente. Tú debes ir a ese lugar y nadie puede ir por ti. Todo aquel que sube a la presencia de Dios bajará con un modelo único de desarrollo ministerial en la tierra. Cuando Dios llama a alguien, hará que esa persona le vea de alguna forma. Éxodo capítulo 25, 40, después de que el Padre conversa con Moisés en el capítulo 25 de Éxodo, en el texto final, Él le dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Por qué Dios tuvo que llevar a Moisés hacia ese lugar? Porque ahí le mostró los diseños, ahí le mostró la estructura, ahí le mostró los proyectos. ¿Por qué nosotros tenemos muchas personas? ¿Por qué nosotros tenemos muchas personas haciendo cosas que no satisfacen? Es porque están haciendo cosas que Dios no les mandó a hacer y que Dios nunca diseñó para ellos. Por eso nosotros tenemos tanta gente decepcionada de lo que hace. Hacen una y otra cosa. ¿Por qué? Porque hacen aquellas cosas que solamente le pueden llenar temporalmente. Los diseños de Dios te llenan en plenitud. Ese es el gran secreto de subir al monte. El monte te entrega aquello para lo cual tú fuiste concebido, preparado en la eternidad. Muchos que fueron llamados a ejercer lo hicieron en su mayoría en momentos críticos, en situaciones extremas de supervivencia, en instancias caóticas de su vida. ¿No? Dios llamó a mucha gente y a toda esa gente que llamó, nunca la llamó en sus mejores momentos, siempre la llamó en sus peores momentos. Así que ¿cuántos están en su peor momento hoy? Siéntese bendecido. Está a puerta de ser llamado. ¿No le da gozo eso? Tú estás complicado, estás dificultado con tu vida, estás en una buena posición. ¿Por qué? Porque Dios no te llama en la plenitud, Dios te llama en los momentos complejos de la vida, en los momentos de mucha aflicción, muy, muy, muy complejos. A Esther Dios la llama siendo una huérfana, a Ruth la llamó siendo una viuda, a José lo llamó siendo un esclavo, a Moisés lo llamó siendo un fugitivo y un asesino, a Pablo lo llamó siendo un torturador, y así sucesivamente le daría todos los nombres en cómo llamó cada una de esas personas. Pero para nosotros son personajes legendarios, para nosotros son héroes, para nosotros son modelos. ¿Y por qué? Porque Dios, para llamarte a ti, te tiene que llamar en un momento en el cual tú no puedas hacer nada si no es por su llamado. Amén. Así que si estás en momentos críticos, si estás en momentos donde todo a tu alrededor te cuestiona, donde todo a tu alrededor es crítico, estás en un buen ambiente. Estás en un momento donde Dios puede actuar. Estás en un momento donde Dios te puede sacar adelante de todo aquello. A Moisés Dios lo llama. Concéntrese en lo que le voy a decir, porque esto es vital para que usted entienda por qué Dios a usted le quiere reconfigurar. Voy a ir viendo paso a paso por qué usted necesita ser reconfigurado.
porque nosotros traíamos una configuración divina, pero esa configuración fue destruida, fue llevada a la más deplorable de las condiciones. A Moisés Dios lo llama cuando pastoreaba las ovejas de su suegro Labán. Moisés no era un pastor de ovejas, aunque pastoreaba ovejas. Moisés era un libertador, pero estaba escondido detrás de un oficio pastoral. Amén. Y llegó Moisés en Éxodo capítulo 3. Vamos ahí, por favor, verso 1, 3, 9 y 10. Vamos a leer. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Hasta dónde tuvo que llegar? Hasta un lugar llamado monte. Si tú no llegas al monte, no tienes los diseños. Si tú no llegas a Horeb, el lugar donde Dios entrega los diseños, donde Dios entrega la palabra, donde Dios entrega las estructuras, donde Dios entrega las directrices, donde Él entrega las instrucciones, ahí fue donde Dios se las dio a Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. El clamor, me adelanté algunos textos, hacia el 9 y 10. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dijo Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así como tú ves a Moisés aquí, Moisés subió al monte y subió y recibió una orden. Todos los que suben al monte de Dios reciben una orden. Todos los que son llevados a la presencia de Dios reciben una orden. Ese es el lugar donde las demandas de Dios son impuestas, imputadas sobre tu vida, ¿no? Cuando tú ves este escenario, tú ves que Moisés no creó su llamado. Dios quería a Moisés reconfigurarlo. Recuerda que cuando Dios lo tiene en Egipto, él comete un gran error, él comete un asesinato, y por ese asesinato él tiene que huir. Dios lo estaba preparando en el mismo lugar donde se iba a transformar en el libertador del mismo pueblo al cual él observaba día tras día. Por un error humano, por querer dar libertad por manos propias, Moisés tiene que huir. Pero amado, cuando nosotros, y usted tiene que tomar una enseñanza de esto, cada vez que usted comete un error en un lugar, normalmente la tendencia es subir, pero Dios lo va a hacer volver para arreglar esos temas que están pendientes. Amén. Dígame amén. Porque eso es lo que usted tiene que hacer. El ser humano siempre huye de lo que destroza, de lo que daña, porque esa es la naturaleza del ser humano, huir. Pero Dios le dice: vuelve a Egipto. Moisés sabía que tenía que enfrentarse con la verdad con la cual él un día tuvo que huir. Así que, primera lección, usted va a tener que volver al lugar de donde salió huyendo. Jesús fue el que bajó y nos trajo el verdadero diseño de cómo debemos dar a conocer al Padre y mostrar la naturaleza de aquel que nos ha llamado a representarle por su excelencia. Este es aquel Jesús que nos trajo el diseño de cómo un hijo honra a su padre y vive para recuperar lo que el Padre ama y le pertenece. Recuerde que Moisés, ¿a qué fue a Egipto? A recuperar al pueblo de Dios. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A recuperar a su pueblo. Siempre la orden es una: recuperar lo que es de Dios. La orden que Dios te va a dar a ti y a mí siempre va a tener este ingrediente: recupera mi pueblo. Rescata mi pueblo, salva mi pueblo, ve por mi pueblo. Ciertamente, el apóstol, cuando Pablo fue llamado, le fue necesario subir, porque Pablo, cuando fue llamado por Dios, primero tuvo que subir para después ir y rescatar a su pueblo. Pablo, para recibir el diseño de su llamado, que era el evangelio para el gentil o los gentiles, que obra de igual manera para con los judíos, Pablo representaba la continuidad de Cristo. Lo que Cristo enseñó, lo continuó el apóstol Pablo.
Era la participación que Dios le concedía al apóstol Pablo en su obra para que fuera uno de sus colaboradores como hoy nosotros lo somos. Por eso, así como Pablo entró en las labores de Cristo, yo también entré en ella como él entró. Y cada uno de ustedes entrarán en esas mismas labores. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versos 1 al 4. El mismo apóstol Pablo dice, ciertamente, dice el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, él mismo, está hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo recibió el evangelio de las inescrutables riquezas. Por eso él dice, hay cosas que yo vi allá que no las puedo contar, son inescrutables, imposible contarlas. Les voy a comentar el evangelio de Jesucristo que contiene las riquezas de Cristo. Y eso aparece en Efesios capítulo 3. Ahí usted puede ver las abundantes riquezas, las cuales él vio por su propio ojo. Porque el que trae un mensaje a la tierra, el que es levantado en la tierra, primero es llevado allá para que pueda hablar aquí. Tú no puedes hablar aquí lo que no ves allá. Por eso los diseños se muestran en el monte de Dios. Por eso los diseños se muestran en su presencia. Por eso todo aquello que cualquier ministro quiera comunicar, Dios tiene que darle un mensaje. Porque no puede hablar del mensaje de otro, tiene que hablar de lo que vio personalmente con él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso, amado, tú busca, inquiere, ora, busca, porque Dios algo tiene para ti. Dios no es escaso. Dios no es escaso, tiene para todos nosotros, tiene una asignación. Y recuerda, no mida las asignaciones por un lugar que ocupa, mídelo por el propósito que Él tiene para ti. Nunca midas por el lugar donde te va a poner, ya sea que estés visible o invisible, que la gente te vea o no te vea. No depende, el propósito no depende de aquello, depende del desarrollo. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre lo mucho. Amén. Sé fiel en lo que Dios te ha dado ahora, para que pueda proyectarte en el tiempo. El diseño al cual Pablo se consagró le dio el más alto honor en medio de todos los apóstoles. No tan solamente levantando iglesias, ganando almas para el reino, sino estableciendo también el evangelio recibido por revelación sobre sus hijos amados. Cuando habla acerca de Timoteo y Tito, quienes compartían de forma fidedigna y calcada para ser fieles al diseño de su llamamiento. Si hay algo que el apóstol Pablo les recalcaba a Tito y a Timoteo, lo que viste, lo que oíste y lo que recibiste, esto enseña. Porque la visión se tiene que enseñar de acuerdo a cómo fue recibida. Por eso cuando Moisés ora por Josué, la Biblia dice que Moisés oró por él y todo el espíritu, la impronta, el mensaje, el propósito fue traspasado en su totalidad a la persona de Josué. Y lo que yo amo de Moisés es que él no se reservó nada. Él oró de tal manera, vea la oración. Usted escudriñela en casa, esa es tarea para usted. Vea la oración que hace Moisés sobre Josué. Él, cómo le imputa todo el bien de Dios que fue puesto sobre él. Moisés se desvistió de él y lo dejó sobre la persona de Josué. Lo mismo que hizo Cristo. Cuando Cristo tenía que irse, Él ora al Padre y dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado a estos 12. Amén. Esa es la forma de compartir la visión. Esa es la forma de ir siendo reconfigurados, porque fuimos configurados, pero fuimos dañados en nuestra configuración. Estoy haciendo el camino para que usted entienda qué significa ser reconfigurado. Moisés tenía una configuración y él fue dañado cuando asesinó a ese hombre, ¿no? Pablo fue configurado para algo, pero la religión en vez de formarlo, lo deformó. A tal punto que perdió toda la originalidad de la configuración. Llegó a tal punto de asesinar, perseguir y todo aquello, ¿no? Pero hubo otro hombre, para Jacob, llegar a ser, para Jacob, vamos a Génesis capítulo 28, verso 2 al 22. Para Jacob llegar a ser lo que fue necesario que se le reconectara con el cielo.
Por eso cuando vio la escalera que descendía del cielo y tocaba la tierra, no fue sino la conexión que necesitaba para que todas las promesas que se le hicieron a sus padres se transformaran en una realidad en su vida. Recuerde que él estaba cuestionado por ser un usurpador, por ser un engañador. Jacob estaba cuestionado por ser un suplantador. Y esta visión, el sueño de subir al cielo, le trajo la reconexión del propósito. ¿Cuándo es que Jacob se desconfigura? Cuando engaña a su padre. Cuando engaña a su padre y se pone las pieles de oveja, ¿cierto? Porque quería la bendición de su hermano y se pone las pieles de oveja para engañar a su padre y lo logra engañar. Lo que él no sabía es que Dios ya tenía destinada la primogenitura. Aunque él no era el primogénito, la bendición de la primogenitura estaba para él. Ya estaba agendado en la eternidad. Antes que naciera, Dios le había dicho a su madre, 2 naciones hay dentro de ti, pero el mayor servirá al menor. Eso ya estaba decretado. Y esto sucede, amado, esto le sucede a muchos cristianos. Cuando Dios te declara una palabra, pero muchas veces por tu apuro, por nuestro apuro, por nuestra ansiedad de querer hacer las cosas, nos apresuramos. Amado, Dios tiene un kairos, un día señalado. Dios tiene una hora señalada para la exposición de tu llamamiento, para darte a conocer al mundo como el propósito magno. Dios tiene una hora para ti. No te apresures, deja que las cosas sucedan en el tiempo de Dios. Dice la palabra del Señor que esta visión, en sueño de subir al cielo, le trajo la reconexión del propósito familiar. Dios, a pesar de sus fracasos anteriores, no se olvidó de las promesas hechas a sus padres, sino se olvidó de él, tampoco se ha olvidado de ti. Amén. Si Dios no se olvidó de Jacob, que fue un tramposo, un usurpador, un suplantador, un engañador, Dios no se olvidará de ti. Dios no se olvidó de mí, Dios no se ha olvidado de ti. Dice la palabra del Señor, y soñó Jacob. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que dice que subían y bajaban. Mire, escucha bien el orden. El orden es este. Porque los ángeles suben y después bajan. Porque los ángeles están acá alrededor nuestro. Amén. Muchos ángeles hay alrededor nuestro. Por eso la Biblia dice que los ángeles subían a recibir lo que le pertenecía a Jacob. Por eso él veía una escalera que subía y bajaba. Y dice la Biblia, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios ya se la había prometido ¿a quién? A Abraham, a Isaac. Pero el que la iba a poseer era Jacob y todos sus hijos. A tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Estas palabras son para ti. Dios no te dejará hasta que haga lo que Él ha dicho que hará contigo. Amén. Amén. Él lo va a hacer. Y se levantó Jacob de mañana. Y dijo dijo Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, compromiso, hizo promesas. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a causa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este hombre es un hombre generoso. Este es un hombre que hace promesas antes de recibir. Porque hasta aquí este era pobre, miserable y andaba huyendo de todo, ¿no? Pero cuando él dice esto, él dice, yo hago el compromiso de todo lo que tú me des, yo te voy a honrar. Bueno, y eso fue lo que hizo. Por eso sus generaciones son tan bendecidas. ¿De dónde es que Dios entonces conoce? ¿De dónde es que Dios te conoce? ¿De dónde es que Dios te escogió? ¿De dónde es que tú vienes? Por eso te digo, vuelvo a decir lo mismo que dije al comienzo, tú no eres un accidente en este lugar. Tú puedes estar en este lugar y estás en igualdad de condiciones con todos,
y puedes ser beneficiado, bendecido, guardado, usado en igualdad de condiciones con todo. Pero hay un ingrediente que es vital en esto. Es que tú seas reconfigurado para poder hacer la voluntad de Dios en forma precisa. ¿De dónde es que Dios nos conoce? Desde que nos diseñó antes que las cosas fuesen. Ya Él conocía lo que éramos para esta estación presente. Romanos capítulo 8, 28 al 30 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Has sufrido? Eso va a ayudar para bien. ¿La has pasado mal? Eso va a servir para qué? Para que tu propósito sea tal. ¿Has tomado malas decisiones y has fracasado? Gloria a Dios por ello. Porque Dios te va a mostrar y te va a enseñar a ser asertivo, preciso, exacto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, mucho antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué significa hechos conforme a su imagen? Perfecto. Siendo la perfecta y exacta representación del Padre en la tierra. Ese es el anhelo de Dios. No es otro. Llevarte a ser como el Hijo. Entonces, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabe que cuando tú te ves como te ves hoy, y los que te conocían antes van a decir de ti: ¿cómo llegó este aquí? ¿Cómo llegó este donde está? ¿Cómo este ha llegado a ser, o cómo ha llegado este a ser lo que es hoy? Bueno, porque Dios lo tenía preparado. Solamente que se estaba tardando un poquito de tiempo para mostrar primero tus primeros pasos, y Dios ahora está mostrando lo que va a hacer de ti en este tiempo presente. Entonces, cuando Romanos habla de esto y el apóstol Pablo lo habla, él está hablando no tan solamente de lo que él ha experimentado, de lo que el Señor le mostró en él. Recuerda que para él hablar de esto tuvo que subir allá. Cuando Dios le pidió, entonces pasando nuevamente a Abraham, cuando Dios le pide a Abraham su hijo Isaac, ¿por qué él no tuvo problemas? ¿Por qué él no tuvo problemas para entregárselo? Él no tuvo problemas porque vio por adelantado que de la misma forma que Dios sacrificó a su hijo y al tercer día le resucitó, Abraham pensaba: de la misma forma, el Dios al cual sirvo me puede volver al mío. Así que no temas sacrificar nada de lo que Dios te pida, porque Dios le puede dar la vida nuevamente. Amén. Hebreo capítulo 11, versos 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le devolvió. Aquí la clave principal es pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde él pensó eso? ¿De dónde él evidenció que podía levantar a su hijo? Que él estaba dispuesto a entregarlo. Si ya le había dado una promesa, ese Dios al cual servía era fiel, no para darle otro hijo, para levantar al que había sacrificado. Eso es lo que hace Dios. Esa es la confianza de los que son reconfigurados en Dios. Por tal razón, el modelo de Abraham es uno de los modelos para nosotros, sacrificar todo aquello que Dios nos pida, porque en él se halla este modelo. Así como Jacob, cuando vio la escala que conectaba al cielo, él vio que allí se hallaba su llamado, y todas las promesas hechas a su linaje se hallaban en la voz de aquel que le hablaba desde el cielo. Desde el cielo venía la voz, porque desde el cielo viene la voz para ti. La voz de lo que tú tienes que recuperar viene desde el cielo. Recuerda que Dios le llama a Jacob y le dice: todo lo que le prometí a tu descendencia, te lo voy a dar a ti. Esas son promesas cumplidas. Esas son promesas agendadas por Dios. Son compromisos adquiridos. Dios no va a fallar, porque cuando Él dice algo, lo va a cumplir, tarde o temprano. De la misma forma, entonces, así como Jacob vio la escala que conectaba al cielo, él vio allí estaba su llamado, ahí estaban las promesas hechas a su linaje. De la misma forma, Esther vio que el lugar donde estaba la conexión para anular el decreto sentenciando a la muerte del pueblo hebreo, esta mujer vio que la reconexión
estaba en la cámara del rey. Allí estaba la reconexión para que el decreto que había sido levantado en contra, está allí. ¿Hay algún decreto en contra de ti? En la cámara del rey está la solución. En la intimidad, en el monte de Dios, ahí está. Porque la cámara del rey aquí simbolizaba un lugar donde ella no podía ir si el rey no la llamaba. Hay lugares en la presencia de Dios donde tú no puedes ir si Dios no te llama. Por eso esto involucra, ¿qué involucra Esther? Esther sabía que para poder disolver, para poder destruir ese decreto, tenía que entrar a la cámara del rey. ¿Hay algún decreto en contra de tu vida? ¿Hay algún decreto en contra de ti? ¿Alguien levantó un testimonio, un falso testimonio en tu contra? La solución está ahí, en la cámara de Dios. Ahí está el decreto, que puede destruir aquello que amenaza tu linaje. Porque a Esther y a su pueblo estaba amenazado el linaje. No era un hombre, era una nación. ¿Cuántos han querido destruir a la nación de Israel y no han podido? ¿Cuántos? Nunca podrán. ¿Cuántos han querido destruirte a ti? No podrán. ¿Cuántos han querido levantarse contra ti? No podrán. ¿Por qué? Porque el que se levanta contra ti, con el primero que se encuentra, es con el león de la tribu de Judá. Y para poder pasar el león de la tribu de Judá, difícil es que salga vivo si se enfrenta a él. Nadie que subió al cielo bajó con las manos vacías. Nadie se encontró con Dios y no salió con una asignación. El pueblo, amado, este pueblo, nosotros debemos dejar de venir a la iglesia con una mentalidad de sermón. Ese es un problema para la iglesia. Usted no puede venir a la iglesia con una mentalidad de sermón. Usted debe venir por transformación, por renovación en su mentalidad, para recibir aquello que le fundamentará y que fue hecho en la eternidad para su vida en el propósito eterno y que le equipará para desarrollarlo. El pueblo debe aprender a capturar una palabra que le lleve a desarrollar su propósito diariamente. Tú vienes a la iglesia a capturar una palabra que te inyecte en el propósito, que te mueva, que te agilice, que te haga pleno, que te haga vivaz, que te haga una persona que invierta su tiempo y toda su energía en aquello que Dios te ha mandado a hacer. Cuando el pueblo tiene una mentalidad de sermón, es como venir a buscar el maná diario, como lo hacía el pueblo hebreo en el desierto. Llenos de pereza, sin empeño, sin trabajo, lo único que hacían era estirar la mano. Y esta condición ha hecho a la iglesia vagar en las improvisaciones. Nos ha llevado a ser inexactos, imprecisos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da el pan, cuando te lo da libremente y tú no haces nada, diferente es cuando Dios al pueblo le da la bendición, ¿cierto? Y le da sus talentos y le dice, trabaja. Porque trabajando es como se produce. La estación del desierto es una estación breve. Es para reconfigurarte. ¿Qué hizo Dios durante los 40 años? Lo que a Dios le tenía que tomar 40 días para reconfigurar su mente, le tomó 40 años. Y tuvo que dejar toda una generación en el desierto. ¿Por qué? Porque nunca se reconfiguraron. Nunca volvieron al diseño original. Escuchaban y escuchaban, veían y veían los milagros de Dios, pero nunca salieron de la obtusa mentalidad que tenían. Ezequiel capítulo 43, vamos ahí por favor. Y saqué Ezequiel capítulo 43, versos 10 y 11. En Adán, después de esto, cuando el pueblo tiene entonces una mentalidad de sermón, lo que hace es esto, ¿no? En Adán fuimos todos desconfigurados. En Adán fuimos destruidos. El propósito fue obstaculizado. En Adán todos fuimos dañados. Todos fuimos dañados. Porque antes estabas hecho en Adán, en el primario, en el hijo primario, en Edén. El Adán ese estaba para gobernar, para subyugar, para señorear, para fructificar. Pero después todo lo logró con el sudor de su frente. Y la mujer que daba luz con leves dolores, ahora da luz con muchos dolores. Por eso a la iglesia le cuesta tanto dar a luz a los hijos. ¿Cuánto le cuesta a la iglesia dar a luz hijos? ¿Cuántos hijos son abortados en ese proceso? Porque no es fácil ahora dar a luz hijos.
No es fácil dar a luz. ¿Por qué? Por las precarias condiciones que está la iglesia. Cuando una iglesia está mal alimentada no puede dar a luz hijos. Cuando una mujer no tiene buena alimentación, lo más probable es que en el proceso aborte ese hijo. Una iglesia es igual. Por eso Adán nos dañó, la caída de Adán nos dañó en lo natural y en lo espiritual. Antes lo que era leve, antes lo que era normal dar la luz, ahora ya no es tan fácil. Por eso cuesta dar a luz hijos fuertes, maduros, cuesta dar a luz hijos sanos y saludables. ¿Por qué? Porque la mujer que simboliza la iglesia es débil, enfermiza. Y debemos curar y sanar aquello. ¿Y cómo se cura y se sana? Reconfigurándola. Tenemos que reconfigurar a la mujer y al hombre de la iglesia. A todos los que somos parte de la congregación tenemos que reconfigurarnos. ¿Para qué? Para no ser perezosos que estamos en la iglesia y no damos a luz nada. Tenemos que ser gente que dé a luz, ovejas que puedan parir saludablemente, sin necesitar asistencia de nadie. Porque el pueblo de Israel dice que en Egipto las mujeres, dice que cuando las mujeres daban a luz, y Faraón quería matar a esos hijos, dice la Biblia que las mujeres daban a luz antes. ¿Por qué? Porque eran fuertes. Y la partera decía, no podemos matar a los hijos de los hebreos, porque las mujeres cuando vamos a asistir los partos, ya dieron a luz. Tú tienes que ser así, como esas mujeres fuertes, hombre y mujer, porque dar a luz en lo espiritual es para el hombre y la mujer. Tú tienes que dar a luz. Y tienes que ser fuerte primero. Tienes que ser como ese pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo fue fuerte a consecuencia de la esclavitud, a consecuencia de la opresión, de la aflicción, del hambre, del padecimiento. Ese pueblo se transformó en un pueblo fuerte. ¿No es que eso han sido los pasajes de la iglesia? Desde que la iglesia nació en el año primero de la era cristiana hasta hoy, no es que ha sido perseguida, no es que ha sido asesinada, no es que ha sido lacerada, quemada, echada a los leones. Bueno, así se hizo fuerte la iglesia. De esa forma se hizo fuerte. Esa es la forma en la cual la iglesia crece, se fortalece. ¿Por qué? Porque ahí es cuando emerge la persona que está creada en ti. Ahí en medio de la aflicción es que tú das a conocer quién eres. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender que si sufre, el sufrimiento siempre tiene un propósito. La aflicción siempre tiene un propósito. Volvernos a la configuración original. Debemos ser reconfigurados. En Adán fuimos todos desconfigurados. Perdimos la información original. Y cuando digo perdimos la información original, la Biblia dice, en el libro de Jueces, dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. La iglesia perdió la configuración. Si usted ve tantas iglesias y todas tienen diferentes formas de abordar la palabra, es porque cada cual hace lo que quiere. Eso habla de una iglesia desconfigurada. Eso habla de una iglesia que está vagando dentro del ambiente espiritual. No sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado a los diseños. ¿Me va siguiendo? Ok. En Adán fuimos desconfigurados, perdimos la información original. Y con esto nos extraviamos del propósito. ¿Y por qué nos extraviamos del propósito? Porque estamos haciendo cualquier cosa menos aquello que Dios nos mandó a hacer. Y esta condición nos ha hecho vagar en las improvisaciones. Nos ha llevado a ser inexactos, imprecisos en nuestro desarrollo. Debemos volver a ser reconfigurados con el diseño original que es Cristo. Él es la casa que representa el lugar perfecto para que Dios venga a habitar en ella. La casa, la cual eres tú, la iglesia, el edificio de Dios que eres tú, necesita ser reconfigurado. Tú eres edificio, así dice la palabra de Dios. Somos edificio, casa de Dios, transformados y edificados piedra por piedra con piedras preciosas, piedras hechas de ti, de mí, de cada uno de nosotros para edificar esta casa. El hecho es que cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene que entender cuál es la configuración a la cual debemos volver. Ezequiel capítulo 43, versos 10 y 11 dice lo siguiente: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Lo que él está mostrando el diseño de la casa, pero le está diciendo, Ezequiel, muéstrale a la casa de Israel el diseño que yo les di. Y le dice, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados. Y midan el diseño de ella. ¿Qué está diciendo? Mide tu vida y compárala con lo que tú has edificado y ve si se parece al diseño de Dios. Mide y evalúa lo que tú has construido si tiene el parecido a lo que Dios demanda de ti. Evalúa
Analízate, hazte un escrutinio y ve cada configuración, ve las puertas, las salidas, ve todo y ve si tú te pareces al diseño de Dios. Y el profeta recibe esta palabra: y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, construido mal, con diseños personales, con opiniones personales, con decisiones personalistas, humanistas, que es lo que ha hecho la iglesia en este tiempo, adornando lo que tan solamente Dios puede adornar. Por eso la iglesia ha caído en tan grande contradicción. ¿Por qué? Porque la iglesia adorna lo que solamente Dios puede adornar. Por eso nosotros no podemos poner lo que solamente a Dios le compete poner en nosotros. Por eso las virtudes, la riqueza de Dios proviene de Él. Tú no tienes que ponerte humanista para poder adornar la iglesia. La iglesia es del Señor y Él sabe cómo reconfigurarla. Y el profeta dice de esta manera: si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Pero ¿cuál es el camino? Tú debes sentir vergüenza de lo que has hecho. Porque aquí el profeta le está diciendo: si ellos se avergüenzan de lo que han hecho, si ellos sienten dolor en su corazón, si ellos sienten que me han fallado, si se sienten avergonzados por lo que tú le estás diciendo, entonces muéstrales el diseño. Entonces esto a mí me enseña un principio. Yo no le puedo enseñar algo a alguien que no reconoce que ha fallado en su diseño espiritual. ¿Para qué él está? Esta palabra está para aquel que puede decir: yo he edificado mal, pastor. Yo no he hecho lo que he debido. Yo no he hecho lo que es correcto. Yo no he andado en la configuración y en el diseño de Dios. Yo no he andado por los caminos de Dios. Yo no he hecho conforme a como Él demandó. Y Él le dice: si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles de entender el diseño. Mira, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, los formatos, todas sus descripciones, todas sus configuraciones. Mire que la palabra de Dios escrita hace tantos cientos de años, ya las configuraciones, eso era del pasado para Dios, eso ya estaba en la mente de Dios. Y todas sus leyes, descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Aquí la clave es: si Dios te las enseña, ponlas por obra. Ponlas por obra, porque esa es la forma en la cual tú vas a ser visto como un edificio de Dios, como una casa de Dios, edificado de acuerdo a su diseño, a su imagen, a su semejanza. Configuración significa, entonces, en este contexto, configuración significa organización de los diferentes elementos que constituyen algo, en este caso la casa, otorgándoles su forma y característica. Reconfigurar significa volver a configurar, recobrar, recuperar el estado a la forma original. ¿Cuántos quieren volver al original? ¿Cuántos quieren ser reconfigurados? Amén. ¿O solamente yo? No, todos debemos anhelar ser reconfigurados. El ser reconfigurados te lleva a la exacta representación del Padre en la faz de su Hijo Jesucristo. Para terminar, por tal razón la iglesia de Cristo debe recuperar su identidad. Y esta se encuentra en el cielo. Los diseños no están en la tierra, están en el cielo. En la tierra está lo que fue creado en el cielo, pero donde Dios te entrega los diseños, están allá. Por eso el apóstol Pablo dice que Él nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, porque desde ahí viene. Configuración entonces significa esto: volver. Reconfiguración significa volver a configurar, recobrar, recuperar el estado o la forma original. Tú vas a recuperar la información original. Dime, ¿qué te pasa a ti cuando tú perdiste una información? Echas a perder, tiras el computador, o de pronto apretaste mal la tecla y se te fue toda la información. Así fue, ¿no? Eva apretó la tecla equivocada, tomó ese fruto y perdió toda la configuración. Nunca extiendas tu mano a lo que va a hacerte perder la configuración de Dios. Nunca te sientas seducido a tocar, ni siquiera mirar aquello que te puede hacer perder la configuración de Dios. Por tal razón la iglesia debe recuperar su identidad. Efesios capítulo 3, versos 14 y 19 dice lo siguiente: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
¿A dónde fue que recuperamos el nombre familia? En el cielo. Allá lo recuperamos. Pero ¿dónde Dios estableció la familia? En Edén. Allí se perdió. Pero ¿dónde se tuvo que volver a recuperar? Al cielo. Porque todo lo que se pierde divinamente se recupera allá. Allá están los diseños. Cuando se pierden aquí, tú tienes que volver allá. Por eso, amado, nosotros no podemos reconectar a la gente a Dios si no la llevamos a Él. Ahí tú tienes que llevar a la gente a Él. Porque ese es el lugar de la reconfiguración, de la reconexión. Por eso cuando Cristo dice la palabra del Señor que cuando Cristo resucita, dice que sube a los cielos llevando cautiva la cautividad. Él lleva cautivo lo que antes nos había cautivado. O sea, lo que antes nos había esclavizado, Él lo lleva cautivo hacia el cielo para nunca más ser esclavizado como la generación pasada que vivió sin Cristo el Señor. ¿Cuántos se alegran por ello? Por eso la Biblia dice que Él, subiendo al cielo, llenándolo todo, dice que repartió dones a los hombres. Y derramó gracia y abundante gracia para cada uno de nosotros. Y el apóstol declara, a consecuencia de esto, el apóstol declara y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, en Él, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente, plenos, pleroma, perfección, totalidad, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser reconfigurados al formato original. ¿Y quién es el formato original? Cristo, el Señor. Amén. Porque Dios no nos reconfiguró conforme al Adán que cayó, sino conforme al Adán que nos envió. Amén. No el primer Adán, porque el primer Adán falló, sino que nos configuró y nos reconfiguró conforme al postrer Adán, aquel que lo hizo todo perfecto para la honra y gloria de nuestro Señor. ¿No se alegra por esto, amado? Yo me alegro, yo me gozo. Si eres parte de esta familia, entonces, si eres parte de esta familia que está reconectada, que está camino a ser reconfigurada a plenitud, si eres parte de esta familia, estás conectado a la fuente de toda riqueza del cielo para ser manifestada en la tierra. Si eres parte de este diseño, no te irás de este mundo sino hasta haber acabado el propósito para el cual fuiste alcanzado y reconectado. Y palabras finales. Todo lo que se salva de las tormentas de la vida. Escucha bien esta frase, porque esta frase les va a tocar a muchos de ustedes. Todo lo que se salva de las tormentas de la vida es aquello que se edificó conforme al diseño que se te mostró en el cielo. Todo lo que tú perdiste, todo lo que tú has perdido hasta hoy, pero todo lo que te quedó, eso fue lo que Dios diseñó. Todo lo que tú perdiste, nunca lo puso Él, nunca lo añadió Él. Nunca fue autorizado por Él. Tú lo edificaste, pero tarde o temprano lo perdiste. ¿Por qué? Porque no contenía los diseños de Dios. Todo lo que no contiene los diseños de Dios, tú lo pierdes. Y esto puede ser trabajo, asignaciones, posiciones, esposo, esposa. Todo lo que Dios no te dio, Dios te va a hacer responsable solamente de las decisiones que tomaste. Pero lo que Dios no te dio, no lo puede hacer permanecer en tu vida. Si te equivocaste, sorry. Dios sigue su proceso en tu vida hasta que te encuentres con el diseño original, con aquello que Dios agendó y diseñó para ti. Quiero recordar entonces, nuevamente, a los llamados nuevamente. No a todos, aunque todos somos llamados. Todos tenemos la excelencia de un llamamiento, todos tenemos la excelencia de la voz de Dios sobre nosotros. Todos tenemos la excelencia de la voz de Dios sobre nuestra vida.
A Esther Dios la llama siendo una huérfana, pero ella era una reina para Dios. Amén. A Ruth la llamó siendo una viuda, pero ella era la tatarabuela de David. A Rahab la llamó siendo una prostituta, pero fue una libertadora para los espías de Jericó. Jefté era hijo de una prostituta, era un hijo ilegal, pero era uno de los jueces de Israel. A José lo llamó siendo un esclavo y un vendido, pero él a los ojos de Dios era un faraón. A Moisés lo llamó siendo un fugitivo y un asesino, pero era un libertador y un pastor de las ovejas de Israel. A Pablo lo llama siendo un torturador y un asesino también, pero a los ojos de Dios él era el gran apóstol Pablo. ¿Cómo te ha llamado Dios a ti? ¿Cómo has llegado a la iglesia? ¿En qué calidad tú llegaste aquí? ¿Siendo lo peor? ¿Siendo lo más desastroso? ¿Siendo lo más despreciable? Aunque así haya sido para otro, para Dios eres su especial tesoro. Amén. Estamos siendo reconfigurados a la imagen original. Fuiste lo más despreciable y lo más asqueroso para otro, que nadie quiso poner sus manos en ti. Bueno, Dios, el de las manos limpias y puras y resplandecientes, metió la mano donde tú estabas y no temió ensuciar sus manos para sacar su perla preciosa del pozo y del lodo cenagoso. De todas esas conductas jerjeseas, de ahí te sacó. Limpiarte con su sangre y con su palabra y ponerte como la niña de sus ojos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Dale un aplauso al Señor, porque esto merece un aplauso. Hemos sido reconfigurados, hemos sido reconstituidos, hemos sido llamados a la precisión. Nunca más hacer decisiones imprecisas, nunca más hacer decisiones desacertadas, nunca más andar vagando en el primer Adán. Hoy estamos en el postrer Adán, y ese postrer Adán nos está dando perfección, exactitud para poder tomar decisiones. Que el Dios de paz te guarde y te bendiga en esta hora, y que este mensaje pueda no tan solamente edificar tu vida, sino que la vida de todos aquellos que nos miran por las redes en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Ponte en pie en esta mañana.